Veamos ahora el principio 5, para que estemos un poquito más claros con los que ya hemos estado hablando. La presencia de psicopatología no conlleva necesariamente ausencia de salud mental. Que quede claro. Es muy importante de que, hablando de que alguien tenga una psicopatología, no necesariamente conlleva a que hay ausencia de salud mental. Nosotros, por costumbre y quizás por desconocimiento, hemos pensado siempre que una persona con un trastorno X está totalmente dañado, y eso no es cierto. La salud mental es mucho más amplia y tiene más conceptos. Un trastorno no implica toda la ausencia de salud mental. Incluso eso es lo que a la psicología más le interesa, sacar esos aspectos de la persona que no necesariamente son psicopatológicos o patológicos, excluirlos de la patología para ayudar a la persona a vencer la patología. Porque es una parte de él que pudiera tener un problema. Puede ser que la parte sea muy grande y puede ser que sea difícil de manejar, pero no significa que no tiene salud mental. Sigamos con el principio 6. Dice, salud no implica simplemente una ausencia de enfermedad, que es más o menos lo que estamos diciendo anteriormente, pero al revés. En este caso, la salud no implica que no estemos enfermos. Lo mismo que decíamos anteriormente, pero en términos... ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que cuando hablamos de salud es que todo el mundo está bien. La salud es integral, es salud física, salud mental, salud psicoemocional, psicofísico-emocional. La salud es un entorno, es un conjunto, así que no podemos hablar en términos muy parcos. En estos 6 principios que hemos visto, podemos demostrar claramente lo que realmente estamos hablando de psicopatología. Ahora, también hay unos factores. La teoría también habla de factores. En este caso, nos puede interesar el concepto de enfermedad mental. Nos puede ayudar a entender, por ejemplo, de conducta adaptativa y conducta desadaptativa. Este punto nos interesa. ¿Por qué nos interesa? La mayoría de las conductas anormales se deben a un fallo de adaptación por que la persona simplemente falla en adaptarse a un medio, adaptarse a una situación. Por ejemplo, un duelo. Un duelo que empieza simplemente porque se pierde una persona o se pierde algo muy querido o una situación muy especial. La persona debe tener un proceso de adaptación para entender ese duelo. Luego pasa que ese duelo puede tener hasta un cierto tiempo para que llegue a tener una resolución. A algunas personas le dura más, otras le dura menos. En términos generales se hablaba de 6 meses, dependiendo de la situación, hasta 2 años probablemente. Sin embargo, si estamos hablando de una conducta en que la persona tuvo una pérdida, pero ya han pasado más de 5 años probablemente, y aún mantiene esa conducta desadaptativa, entonces nosotros estamos hablando de una psicopatología. En este caso estamos frente a la posibilidad de una psicopatología. Esto no quiere decir que para poder hacer diagnóstico tenemos que esperar 5 años. Simplemente estamos explicando en este caso lo que nosotros le podríamos llamar conductas anormales que están basadas en la desadaptación, en un proceso que es normal. La adaptación es un proceso dinámico en la medida en que el contexto cambia, la conducta cambia para adaptarse a ello. El cómo de bien se adapta una persona va a depender entonces de 2 factores. Puede ser, primero, de las características de personalidad, que de acuerdo a su personalidad puede ser o no más adaptable que otras. Un factor 2 pueden ser de las características de la situación, porque no todas las situaciones son iguales o cada una puede ser más problemática que la otra. Entonces, las situaciones que provocan una mala adaptación pueden ser situaciones tanto positivas como negativas. La adaptación exitosa es una condición, no garantiza la adaptación exitosa en otras condiciones. O sea, el hecho de que uno se adapte a una situación en un momento no significa que todo el tiempo se va a poder adaptar a todas las situaciones. Puede ser que en alguna otra entre en conflicto con nuestras situaciones multiemocionales que puedan surgir en ese preciso momento.
en ese sentido.